Muy buenas, malditos y malditas de la bici. Bienvenidos una semana más a Maldita Bici. Esta semana os traigo 3 segmentos con los que crearemos una ruta circular. Os enseño dónde vamos a acabar. Este es nuestro punto de finalización. Y nuestro punto de inicio está justo a 50 metros de aquí, a la izquierda. A continuación os paso el detalle técnico del mapa de Strava para que os hagáis una imagen visual del recorrido que haremos hoy. Espero que sea de vuestro agrado. A disfrutarlo. Hasta ahora. Ya estamos en mi perfil de Strava. Vamos a acceder a mis segmentos y en mis segmentos tengo las diferentes zonas que vamos a atravesar para realizar este circuito circular. Hemos unido estas tres zonas. La primera de Codonyol al Llop, que tiene una longitud de 990 metros. A su finalización giraremos a la derecha y subiremos por el camí del Llop, un pequeño tramo asfaltado que nos dejará justo en la entrada de nuestro segundo tramo. Segundo tramo, Baideteo Art Bikes. Un tramo de 560 metros de longitud y pasamos a ver nuestro tercer tramo. El tercer tramo, el tercer segmento que vamos a recorrer es el de La Bonica. Un tramo precioso, de bajada, técnico, pero de disfrute total. Y os enseñaré ahora el circuito completo con estos 3 segmentos que lo tenemos aquí. Circuito creado a propósito para que quede reflejado aquí y a disposición de todos. Todos estos detalles los encontraréis abajo en la descripción del vídeo. Tendréis el enlace de Strava y de Wikiloc. Como veis, los 3 segmentos, una vez unidos, juntan un total de 2,54 kilómetros, 2,5 kilómetros, poco más. Iniciaríamos la zona que va de Codonyol al Llop, que sería el primer segmento. Segundo segmento sería el Baideteo Art Bikes, que nos dejaría justo aquí, y el tercer tramo sería este final de aquí, que es muy irregular en cuanto a línea y que nos dejaría justo en el tramo final. Aquí solamente hay 2 zonas complicadas que a continuación os expondré. Una se encuentra justo aquí y esta zona final de aquí, que está llena de saltos y giros de 90 grados, un par de giros de 90 grados y lo demás son saltos. Lo demás es altamente ciclable. A continuación os enseño visualmente estos 2 puntos técnicos. Uno es este en el que me encuentro ahora, que es esta bajada con piedra fija, zona de tramo de tierra. Vamos para arriba y lo veis. Como veis, la pendiente es pronunciada. Vienes de una doble bajada de tierra y curva derecha, sabiendo trazar muy bien. Yo intento bajar por aquí, por esta zona de aquí, en recto. Como veis, mezcla tierra, piedra fija y piedra suelta. Y aquí tenemos una curva cerrada, pero el peralte aquí nos ayuda bastante a girar. Y más piedra. Pasamos a ver el segundo punto y estamos en el principio del segundo. Bajadita guapa, no sé si se aprecia muy bien, es que en los vídeos no se aprecia nunca nada, todo parece más fácil. Mirad, pequeño escaloncito con piedra suelta, segundo escaloncito, a ver que llevo los zapatos de claqué y enseguida te vas. Tercer escaloncito de piedra y esto continúa, Cuarto. Todos son desniveles, si os fijáis. Vemos, aquí está el primero, aquí está el segundo y allí arriba el tercero. Y aquí el cuarto. Seguimos. 4, 5, este más pronunciado. Gira a la derecha. Aquí tenemos una rodera marcada, 6, y es mejor seguirla porque si no, aquí tenemos esta quietecita. 7, con giro de 90 grados a la izquierda y otro giro de 90 a la derecha, con una buena caidita
aquí y otra de piedra allí. Y con esto se acaba este segmento, esta parte que considero que hay que tener en cuenta junto con la anterior que os he enseñado. Pues bueno, yo creo que con esta explicación es más que suficiente para empezar a ver la ruta en acción. Hasta ahora. Aquí empieza la ruta hacia nuestro primer segmento. Subida técnica, rota, con piedra. Y que después de las últimas lluvias se nos ha complicado un poquito más. No os lo he dicho, pero como de costumbre os informo de la bici que llevo hoy. Una doble. ...29,5 grados y con un índice de humedad bastante alto, ya que estamos al lado del mar. Antes de proseguir, no quería dejar de enseñaros una auténtica joya de museo que se encuentra justo aquí. Mirad. Un autobús de 2 plantas, típico inglés, del año de la pera, que aquí el señor propietario de la parcela se ha colocado a modo de cabañita y con unas vistas al mar, no sé si se aprecia bien, alucinante, digno de ver, una pasada. Ahora sí, seguimos. Iniciamos nuestro segundo segmento. Este es el segundo. Check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I was waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. No matter what, add it up. Everything is on me, gon' back it up. Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck, country heart, I might cop a farm and go act up. Got the scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month.
Y vamos a por el tercer segmento. Uno detrás de otro, como ya veis. Aquí el secreto es no frenar demasiado la bici. Pasar con ligereza para que la rueda delantera no se nos atranque. Ahora tenemos aquí un pequeño tramo con raíces, pero al estar seco no nos va a dar mucho problema. La cosa es encima. Este puede ser que sea la parte más bonita. Bajadita, con piedra, escaloncitos y curvitas entre árboles. Pura single track. Uy, 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 uy. Vale, vale, vale. Vale. Nos atacan los indios. Pero no queremos perder la concentración. Escaloncito último. Y llegamos a nuestro punto de presentación. ¿Qué os ha parecido? Guapo, ¿eh? Este es de los que se disfrutan, sobre todo el tramo de bajada. La subida no tanto, pero la bajada mola, ¿eh? Los escaloncitos, los trozos rotos, trencats, no, rotos, de piedra. A mí me encanta. Este es de los guapos. Este está también en el top 3, junto al que os enseñé hace unas semanas, del Tsunami Verde. Tsunami Verde, y estos tramos de aquí son una delicia. Y además tienen una ventaja, que es un tramo circular. O sea, de aquí os lo voy a enseñar para que veáis el detalle. Pero desde aquí, desde esta salida donde hemos finalizado, hasta el inicio de la siguiente vuelta, mirad, no hay nada. No hay nada, 50 metros. 50 metros. Y podemos enlazar y volver a subir todas las veces que queramos. Con solo 3 sendas cortas nos hemos hecho un circuito que abarca todo tipo de apartados técnicos. Espero que os haya gustado. Si es así, dad un like. Nos vemos la semana que viene con más y mejores contenidos. Adeu.